Es común que cuando hablamos del consumo de drogas, invariablemente pensemos en el consumo de drogas ilegales. Sin embargo, la realidad es que la droga que más se consume es legal, es el alcohol, son bebidas alcohólicas. Y principalmente un problema emergente en nuestro país es el consumo por parte de menores de edad. Actualmente, con los datos que tenemos de la Encuesta Nacional del Consumo de Drogas en Estudiantes, podemos ver que se ha incrementado de manera significativa el consumo de alcohol en menores de edad, llegando en el caso de mujeres y hombres a tener equiparado el consumo, el inicio de bebidas alcohólicas en este rango de edad. Particularmente vemos con preocupación el consumo de alcohol en mujeres adolescentes que ha crecido significativamente. Si consideramos que en 2011 2.2% de adolescentes tenían un consumo excesivo de alcohol, a 2016 hemos pasado a un consumo de 7.7%, hablamos de un incremento del 250%. Esto es alarmante, esto prende las banderas rojas porque tenemos inmediatamente que actuar en consecuencia. ¿Por qué los menores de edad consumen alcohol? ¿Qué lleva a un menor de edad a consumir bebidas alcohólicas? Existe una cantidad de factores de riesgos asociados atribuibles al inicio del consumo en menores de edad. Tendríamos que señalar, por principio de cuentas, que en la población en general se ha dado un fenómeno que se conoce como la normalización del consumo. Hemos asumido de manera cotidiana que beber alcohol es una práctica común de la sociedad y que empieza incluso a desregularizarse el consumo de alcohol en menores de edad. Entre las cuestiones más características para que un menor de edad consuma está evidentemente el modelamiento que recibe por parte de sus familiares cercanos, principalmente adultos. Si en casa el padre, la madre consumen, si los amigos de los primos, los tíos consumen, es común que se vaya generando una idealización al respecto del consumo y eso haga atrayente para el menor probar, interesarse en experimentar acerca del consumo de alcohol. Otro de los factores que son más importantes es la disponibilidad. Hoy como nunca en toda la historia de nuestro país tenemos una cantidad de puntos de venta de alcohol que hacen accesible a toda la población y con preocupación lo decimos también a los menores de edad. Existen por supuesto situaciones personales, individuales de cada menor que puede atravesar desde cuestiones emocionales como puede ser una baja autoestima, un estado de depresión o una consideración errónea, apropiada de su autoconcepto, que puede orientarlo y lo lleve realmente a la necesidad de experimentar para sentir lo que comúnmente denominamos un sentido de pertenencia asociado a grupos sociales a los que quiere pertenecer. El alcohol está asociado a más de 60 enfermedades en las personas que consumen este tipo de bebidas. Fundamentalmente, a nivel mundial se estima que 3 millones de personas mueren al año por causas directamente atribuibles al consumo del alcohol, como puede ser, por supuesto, una carga de enfermedad importante asociada al consumo, cirrosis, condiciones hepáticas severas, cáncer, pero también están otro tipo de fenómenos como la violencia que cada vez se asocia más al consumo del alcohol. Y por supuesto también tenemos cuestiones de accidentes vehiculares. Cada vez es más frecuente que encontremos personas que conducen bajo el influjo del alcohol. ¿Qué tenemos que hacer como sociedad, como pueblo, para que nuestros menores de edad no consuman bebidas alcohólicas? La respuesta está en nosotros. La respuesta está en principio en casa, como la primera medida, tener muy claro que existen prácticas cotidianas que los padres hacen con el mejor ánimo de proteger a sus hijos, pero que representan en realidad una práctica de riesgo. Enseñémosle a nuestros hijos a tener amor propio y a hacer valer sus decisiones al respecto. Algo que es fundamental para los padres es hablar con los menores de edad. Hablar con ellos funciona. Más allá de lo que muchas personas piensen o consideren, hablar con nuestros hijos funciona. Orientarlos al respecto de por qué es importante de que no se inicien en el consumo del alcohol siendo un menor de edad. De acuerdo con los datos más recientes de la Organización Mundial de la Salud, más de 240 millones de personas tienen algún trastorno por consumo de alcohol en el mundo. Además, el alcohol causa entre 3 y 3 millones y medio de muertes al año.
sin contar que si agregamos a esto las muertes asociadas a problemas de tránsito en donde estuvo involucrado el alcohol, son un poquito más. Es responsable además de la muerte de la gente joven, que está entre 20 y 39 años, en un aproximadamente entre 13 y 15%. Y además se asocia a más de 200 enfermedades, entre ellas algunos trastornos mentales. Es decir, es una sustancia que independientemente de su estatus legal, tiene una gran influencia en la vida de las personas y en su salud. Si vemos ahora cómo está el panorama en México, algo que realmente presenta un reto muy grande para cualquiera que esté preocupado por la prevención y la salud del futuro de México, de los niños y de los adolescentes, es que el 40% de los adolescentes dice que ya ha bebido alcohol. Y además el 20%, 1 de cada 5 de los niños que están en quinto y sexto de primaria ya lo probaron. Teniendo en cuenta que el alcohol no se puede vender a menores de edad, es ilegal hacerlo, están probándolo muy probablemente en las mismas casas de sus familias. Y esto puede ser que sea porque la gente no acaba de entender cuál es la importancia de que los jóvenes y los niños en particular no se expongan al alcohol. En México hay casi 2 millones de personas con dependencia al alcohol y la forma en que se consume es predominantemente mucho por ocasión. A eso es a lo que le llamamos un padrón explosivo de consumo. Desde luego se puede utilizar de diferentes maneras y si vemos a todos los usuarios de alcohol en el mundo, pues la mayoría tiene un consumo bajo, que puede ser 2-3 veces al año, una cosa por el estilo, de hecho se consideran abstemios, o un consumo de bajo riesgo, pero conforme vamos viendo a ciertos grupos ya se tiene un consumo de alto riesgo o problemático o directamente trastornos por uso del alcohol en donde ya el uso es francamente dañino o se desarrolla una adicción. Conforme mayor sea la cantidad de alcohol que se esté consumiendo, mayores van a ser los riesgos para la salud. Y cuando hablamos de alcohol en todas sus presentaciones, independientemente de cómo se comercialicen o cómo se presenten dentro de las diferentes culturas. Porque las bebidas que son de más baja graduación, como por ejemplo la cerveza o el vino, pues se venden en cantidades más grandes que las que son más concentradas de alcohol, como podrían ser las bebidas destiladas o un tequila, por ejemplo, que prácticamente la mitad es alcohol puro. En las otras no es un porcentaje más bajo, 6-12%, pero la cantidad que se bebe es mayor. Por eso se considera que a la hora de hablar del consumo de alcohol hablamos del número de copas por ocasión y también por unidad de tiempo. Y aquí hay que tener en cuenta que aunque hay criterios generales, por ejemplo, en el alcoholímetro en la Ciudad de México o en México en varias partes, que es si se considera que la persona tiene una cierta cantidad de alcohol en sangre, no debe manejar. Estos criterios se ponen de manera general, pero no se aplican o no son directamente trasladables de una población a otra. En México, el límite para conducir, para que se permita conducir, es de 0.4 miligramos por litro. Y esta cantidad en el aire exhalado, es muy bajita con respecto a la cantidad que se tiene en sangre, pero hay tablas de correlación. Sin embargo, si nosotros vemos las diferentes poblaciones, un hombre, dependiendo de su talla y de su peso, va a tener más concentrado el alcohol mientras más pequeño sea. ¿Y qué decir de una mujer? Que además las mujeres, que en términos generales son de talla más baja que los hombres, metabolizan más lentamente el alcohol y está más concentrado en ellas simplemente por la distribución de agua en el cuerpo. Tienen menor cantidad de agua en proporción que los hombres. Allí es donde se disuelve el alcohol, queda más concentrado y entonces se puede ver que, por ejemplo, si una persona bebe una cerveza y es una muchacha de 50 kilos, con eso ya no pasa un alcoholímetro si después de ahí sale a manejar. Puede ser que para esto se necesiten 2 cervezas en el caso de un muchacho más grande o hasta 3, desde luego, si fuera una persona que está bebiendo más lentamente y que pesa 100 kilos o una cosa por el estilo. Depende del tamaño, depende del sexo. En términos generales, digamos que 2 bebidas seguidas dan este nivel o un poquito más alto de 0.4 miligramos por litro, que es el nivel de alcohol en el aire exhalado, que se considera que ya no permite que las personas tengan los reflejos necesarios para manejar sin poner en riesgo a los demás. Conocemos las fases de la intoxicación alcohólica,
que aunque al principio pareciera que está produciendo una euforia, una estimulación, en realidad se debe a una desinhibición de ciertas funciones. Por ejemplo, se desinhiben algunas de las cosas que tienen que ver con nuestra conducta social. Entonces deja de importar lo que piensen los demás y cosas por el estilo, y se empieza a presentar con niveles bajos de alcohol una cierta desinhibición, una relajación y una euforia. Conforme avanza el consumo de alcohol, sobre todo si se hace en tiempos breves, se puede llegar a la pérdida del equilibrio o a tener ya problemas para mantener el equilibrio, problemas para hablar adecuadamente, el movimiento de la lengua, de toda la articulación de las palabras, y más adelante se hace más evidente esa situación de inhibición porque la gente se queda dormida, ya no reacciona y puede llegar incluso al coma o a la muerte. En términos generales, cuando las personas se autoadministran el alcohol, pues ya no llegan a la coma o a la muerte porque se quedan dormidos antes. Pero si hay estos patrones en donde se les está dando en embudos o cosas por el estilo, en fiestas, se dan casos de muerte por una intoxicación aguda alcohólica. Estos efectos conductuales están relacionados claramente por qué está pasando con el alcohol en el cerebro. Desde luego el alcohol llega a todas partes rápidamente al sistema nervioso central, no tiene ningún problema para atravesar la barrera hematoencefálica, pero dependiendo de los blancos sobre los que actúa, los blancos moleculares sobre los que actúa el alcohol, tiene un efecto inicial en unas partes del cerebro que va avanzando hacia otras. Inicialmente lo primero que se inhibe es la corteza general y la corteza prefrontal. Esta parte de la corteza prefrontal, que ya hemos hablado en otras pláticas, está en la parte más del frente anterior del cerebro y que está atrás de la frente. Si sigue bebiendo, lo que va a inhibirse es el cerebelo, y el cerebelo que tiene que ver con el equilibrio. Entonces, cuando las personas están muy desinhibidas, inicialmente es porque el alcohol está actuando directamente sobre la corteza prefrontal y otras partes de la corteza. Cuando ya tienen problemas para mantener el equilibrio, para articular bien las palabras, para cualquiera de estas cosas, ya el alcohol, además de inhibir a la corteza, está inhibiendo el cerebelo. Y si seguimos más adelante, cuando las personas tienen una intoxicación alcohólica tal que no se acuerdan de nada de lo que pasó, es que ya se inhibieron partes más centrales del cerebro que tienen que ver con la formación de la memoria, entre otras cosas. Si sigue el consumo de alcohol, las partes que son menos sensibles terminan por ser inhibidas, y esas partes pueden ser las del tallo cerebral, y el tallo cerebral regula muchas de nuestras funciones vitales. Yo me voy a detener ahora en la corteza cerebral y en particular en la corteza prefrontal, en esta parte que es lo que realmente llevó más tiempo que evolucionara en los seres humanos y nos da características muy particulares. Entre otras, en esta parte del cerebro se concentran lo que llamamos las funciones ejecutivas, que tienen que ver con la capacidad de ver, planear y prever cosas que no son evidentes. Por ejemplo, frente a cambios, ¿cuál es mi estrategia? ¿Qué tan flexible soy para poder hacer en un momento dado el reaccionar de una o de otra manera en el cambio del entorno? ¿Cómo puedo modular las emociones intensas sabiendo que pues, una cosa es lo que puedo sentir de golpe y otra es cómo voy a reaccionar? El control de impulsos y el saber que yo puedo tener una recompensa a corto plazo muy inmediata que sin embargo no me conviene del todo, que es mejor esperarme para lograr las metas a largo plazo, saber y prever que si tengo cierta conducta eso va a tener cierta consecuencia, y por lo tanto esto tiene una función social muy importante porque se inhiben algunas conductas socialmente inadecuadas. Las personas no pueden ofender gratuitamente a quien pase por ahí, ni decirle, como algunos dicen equivocadamente, sus verdades gratuitamente solamente porque no tienen esta función de la corteza. Es el pensamiento organizado, es la resolución de problemas, la formulación de estrategias y la planeación. Todo esto tiene que ver con nuestra capacidad de una conducta razonada, planeada y que tiene como objetivo final nuestro bienestar a largo plazo más que una recompensa inmediata. Cuando esta parte del cerebro se inhibe, lo que queda funcionando es más bien la parte más
antiguo evolutivamente, que es el sistema límbico, el sistema que tiene que ver con las emociones, con esta expresión de emociones y de motivación, que además son asociadas a conductas muy necesarias para la supervivencia de la especie. Ahí tenemos recuerdos sobre algunas de las cosas que hicimos asociados a las emociones y asociados a cómo nos sentimos. Es esta parte entonces la que queda funcionando un rato. También esta parte de la parte más central del hipocampo tiene que ver con la formación de recuerdos, que entonces, bueno, inicialmente se pueden estar todavía funcionando hasta que también esta parte se deprime y entonces es cuando viene el no me acuerdo de nada de lo que pasó. Hay por ahí expresiones muy desafortunadas, como decir si no me acuerdo no pasó. Desde luego que pasó, y bueno, una de las cosas que más pueden pasar y que se queda clarísimo es un accidente, un embarazo no deseado o simplemente una conducta inadecuada que pueda ir en contra de nuestra propia metas, planeación y beneficios. ¿Cómo hace esto el alcohol? Ya les dije en dónde actúa, digamos que en función de la cantidad de alcohol que se está tomando. Lo hace de muchas maneras. La primera es que libera dopamina precisamente en esta parte del cerebro que tiene como lenguaje el que la dopamina es una señal que dice que eso que lo liberó es importante. Por ejemplo, se libera dopamina cuando estamos comiendo algo rico en calorías, que al menos evolutivamente era muy importante porque nos iba a dar energía para un rato, para funcionar un rato, para no tener que estar forrajeando todo el tiempo, sino nos iba a permitir tener un tiempo libre. También se libera dopamina cuando las personas cuidan a sus hijos, sobre todo cuando son bebés. También cuando se tiene algún acto relacionado con la reproducción o con el trato de las crías. Entonces, la liberación de dopamina es muy importante como un mecanismo del cerebro para decir, yo puedo funcionar y volver a hacer esto porque esto ayuda a la especie. Desafortunadamente, las drogas también liberan dopamina. Y entonces, en esta misma zona, lo que sucede es que el cerebro lo que entiende es que esa conducta es importante. Si además producen inicialmente al menos euforia, ya en otra cápsula hablamos del ciclo de la adicción, cómo esa euforia se va perdiendo y se va volviendo en algo angustioso, pero si al menos inicialmente producen euforia, pues lo que sucede es que para el cerebro es un lenguaje de que esto es importante y deberías de repetirlo. Otra cosa que hace el alcohol que es muy importante es que libera opioides. Los opioides producen una sensación de bienestar muy claro, como se sabe por la liberación de endorfinas, por ejemplo, cuando la gente hace ejercicio y se siente muy bien. Y es tan importante esta liberación de opioides que si se da un antagonista, por ejemplo, como la naltrexona, y no se permite que los opioides actúen en su acción, en su sitio de acción, no es recompensante el alcohol. Y en algunos estudios que se han hecho con animales a los que se les quita el receptor opioide, esto es posible, son animales knockout, el alcohol no es gratificante, los animales no trabajan por consumirlo. Entonces la liberación de opioides tiene mucho que ver con la sensación que puede ser agradable y placentera de consumir alcohol a bajas concentraciones. Y hace muchas cosas más que pongo ahí por si alguien está interesado. Esto es una cosa digamos más detallada de la que realmente voy a platicar, porque lo que quisiera profundizar un poquito más es en los últimos dos mecanismos que estoy mencionando en la imagen que tienen ustedes, que es el antagonismo no competitivo de los receptores NMDA, probablemente ahorita no les diga nada, y el agonismo de GABA, pero lo voy a explicar con calma. Adelante en este diapositiva probablemente pueda yo ser un poquito más clara. Hay dos neurotransmisores que son muy importantes para entender cómo actúa el alcohol en el cerebro. El primero de ellos se llama glutamato, y el glutamato es el neurotransmisor excitador por excelencia, que modula además las funciones de muchas neuronas. El glutamato como tal lo podemos considerar como el acelerador del cerebro. Y lo que sucede es que cuando los receptores al glutamato, que son canales iónicos, se abren, se une la sustancia, se abre este canal y permite el paso de cargas positivas, en particular de sodio y de calcio, que están
más concentrados afuera de la célula que adentro. Pasan estas cargas y una célula que tiene cargas positivas al interior es una célula que, sobre todo si estamos hablando de neuronas, se depolariza y puede tener un potencial de acción, es decir, transmitir un mensaje eléctrico a otras neuronas. El glutamato en particular tiene varios receptores en función de sustancias características que se unen a él. Uno de los subtipos de receptores es el NMDA, por el tipo de sustancia que lo activa, pero es un receptor a glutamato. Y este receptor NMDA permite especialmente el paso de calcio, que es sumamente excitador para una célula. ¿Qué es lo que hace el alcohol? El alcohol, cuando se toma, una persona sana bebe un poco de alcohol y lo primero que hace es que va a bloquear a este receptor. Al impedir que pasen los canales, a través de los canales los iones positivos, las células son menos excitables y entonces el sistema nervioso central en general está con menor función. Pero no solo eso, no solo quita el acelerador, sino que además va a tener otros efectos complementarios. Quizá la mejor manera de mostrar esto es mostrar corrientes que se pueden medir, es un trazo de una corriente de cargas positivas que están entrando a la célula. Podemos ver que al abrirse el canal, entra a la célula, que lo vemos como una deflexión hacia abajo, y luego, si quitamos la sustancia que abrió el canal, digamos el glutamato, ese canal se cierra. Pero si está en presencia de alcohol, no entran las cargas positivas, y eso es lo que estamos diciendo, que es un antagonista glutamatérgico del tipo NMDA. Y a eso coloquialmente le podemos llamar como quitar el acelerador. El mecanismo complementario es que hay otros receptores a otro neurotransmisor, que también es un aminoácido muy amplio y muy abundante en el cerebro, que se llama GABA, GABA-aminobutírico. Y este receptor también es canal, es decir, cuando se une el GABA, lo que sucede es que se abre ese canal, pero en vez de dejar pasar calcio y sodio, deja pasar cloruro, y el cloruro está cargado negativamente, de tal manera que el interior de la célula queda cargado negativamente, y al revés que lo que habíamos dicho hace rato, esto se llama hiperpolarización, esa célula difícilmente la podemos estimular. ¿Qué hace el alcohol? Mete el freno y quita el acelerador, porque aumenta la transmisión de GABA. También aquí tenemos unas imágenes en donde lo que estamos viendo inicialmente, la primera línea que tenemos, es que hace el GABA. Cuando yo doy GABA se abre el canal y puedo ver cómo entra el cloruro. Aunque sea en la misma imagen, sabemos que es una carga negativa. Y en cambio, en presencia del alcohol, el canal se facilita su apertura y entra mucho más cloruro, y entonces la célula está muy poco excitable y muy poco excitable por partida doble. Como tal, haciendo un resumen, tenemos un aumento de la transmisión inhibidora, que es la que predomina en una intoxicación alcohólica, y además una disminución de la estimulación, el bloqueo de la transmisión glutamatérgica. En condiciones normales, y esto es importante tenerlo claro, el organismo lo que trata de hacer es mantener el equilibrio. Y mantiene el equilibrio con esta dualidad, hay muchos neurotransmisores, pero con esta dualidad GABA-glutamato en los diferentes sistemas que están comunicándose para permitir un equilibrio y una capacidad de reacción. En la intoxicación aguda, con este bloqueo de los receptores NMDA y este aumento en la inhibición, en esta carga negativa que ponemos acá, se cambia el balance y francamente se está inhibido. Pero si esto se hace de manera repetida, el organismo busca la manera de recuperar el equilibrio y lo hace de diferentes formas. Una es que dice, ok, si estamos con estos receptores GABA y estoy haciendo que trabajen de más, no me conviene tener tantos receptores GABA. Mejor que haya menos receptores GABA. Y por el otro lado, si todo el tiempo estoy bloqueando al receptor NMDA, que es el receptor excitador, pero está continuamente bloqueado, el organismo reacciona sintetizando más. Entonces, las personas ahora mantienen el equilibrio, pero en presencia del alcohol. Tienen su tono GABAérgico más la inhibición que da el alcohol, y eso contrarresta a la estimulación.
es un nuevo equilibrio y este nuevo equilibrio le llamamos alostasis. Otra vez el organismo trata de balancear, pero lo hace en presencia del alcohol. ¿Qué pasa ahora si quitamos el alcohol? Es el estado de abstinencia y ahí se pone de manifiesto que esta pequeña cantidad de receptores a GABA y esta gran cantidad de receptores a glutamato que se sintetizaron en respuesta a estar continuamente inhibiendo a unos y aumentando la función de los otros, va a llevar a un equilibrio diferente en donde están predominando completamente la respuesta estimulante. Y ahí es cuando se manifiestan todos los signos y síntomas de un síndrome de abstinencia, que en bebedores muy crónicos puede ser tan grave como un delirium tremens y que tiene diferentes duraciones. En esta gráfica que estamos poniendo, vemos qué pasa con el sistema de glutamato. Tenemos la parte normal, que es la homeostasis, viene el consumo agudo del alcohol y viene el que no hay transmisión glutamatérgica, que está muy inhibida, pero vamos obteniendo un cierto equilibrio conforme esto se va haciendo repetidamente hasta llegar al nuevo, el equilibrio en otro estado, alostasis. Y claro, si quitamos, esto se viene en una gran manifestación glutamatérgica con la abstinencia que se puede presentar. Y el síndrome de abstinencia es muy amplio, empieza con ansiedad, insomnio y en sus manifestaciones más severas va produciéndose convulsiones, incluso alucinaciones y puede ser un delirium tremens completo. Que eso en realidad sucede solo en las personas que beben grandes cantidades de alcohol y por tiempos prolongados. Pero esto pone de manifiesto de forma muy clara el desbalance que se tiene ahora por la inhibición continua que se hizo del glutamato y el aumento de la transmisión GABAérgica. Este es el mecanismo de acción del alcohol a nivel molecular. Hay otros canales involucrados, pero en esta ocasión no los vamos a platicar. Vamos a platicar ahora de qué sucede cuando el alcohol se consume en el embarazo. Esta situación es una situación particular en donde estamos hablando que el alcohol llega al bebé, el bebé en desarrollo, a través de la madre. La mamá, si está consumiendo alcohol, va a pasarlo por la sangre directamente al entorno del bebé y a la sangre del bebé. Sin embargo, el consumo que tiene la mamá, si el agua, si se va a distribuir el alcohol en agua, pues tiene poca agua y el bebé tiene menos agua, pero además el bebé tiene muy poca capacidad metabólica del alcohol. Así es que se expone a la cantidad de alcohol, digamos, aumentada. No es directamente proporcional, hay solo una cerveza, no. El bebé tiene poca capacidad de metabolismo y se expone más tiempo. ¿Qué sucede cuando este bebé puede estar en contacto con el alcohol? Pues lo que sucede es que no se desarrolla bien. Depende de cuánto tiempo y qué cantidad de alcohol se haya bebido y, a diferencia de otras cosas, los 9 meses del embarazo son de riesgo. En realidad, el consumo puede ser de mayor riesgo mientras más temprano sea, pero no deja de ser riesgo ni en el 9º mes del embarazo. Los bebés nacen chiquitos, menor peso al nacer, eso siempre les da más riesgo de poder desarrollarse adecuadamente, los hace más lábiles en general, tienen mayor riesgo de presentar un trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Y lo más grave es que pueden nacer y al no estar ya en contacto con el alcohol que les proporcionaba la mamá, caer en síndrome de abstinencia. Un bebé puede tener un síndrome de abstinencia después del nacimiento, en cuanto su organismo se libera de todo el alcohol que estuvo expuesto, y presentar el síndrome de abstinencia que se llama neonatal. Pero más allá de esta parte que podría ser en un momento dado algo transitorio, puede nacer con lo que se llama el espectro del síndrome alcohólico fetal, que se da tanto por alcohol como por disolventes. Ahorita vamos a hablar de él por alcohol. Primero vamos al síndrome de abstinencia. Supongamos que este niño tuvo la muy mala suerte de que su madre no supiera o no tuviera conciencia del riesgo y estuvo consumiendo alcohol, probablemente consumía en grandes cantidades, no se dio cuenta al principio del embarazo, siguió consumiendo
y este niño nace con síndrome de abstinencia. ¿Qué le va a pasar? Bueno, primero son niños que realmente, como ustedes se pueden imaginar, tienen una hiperexcitabilidad, precisamente porque en ellos ya está este desbalance en los neurotransmisores, ya está facilitada la vía excitadora e inhibida la vía inhibidora. Entonces son niños que lloran mucho, su llanto es muy agudo, tienen periodos muy cortos de sueño, tienen hiperreflexia, si los detiene uno con las manitas tiemblan, tienen este tremor con o sin estímulos, luego pueden estar espásticos con un aumento del tono muscular y pueden producir incluso convulsiones. No solo eso, sino que además pueden pueden tener estornudos frecuentes, que uno pensaría que no es algo que importa mucho, pero que se ha visto, succión exagerada, no se alimentan bien, comen muy seguido, como cada 2 horas, vomitan con frecuencia, les cuesta mucho trabajo ganar peso. La forma de saber la severidad del síndrome de abstinencia es que estos niños se les valora cada 2 horas y se le da una puntuación. Si estoy viendo que, por ejemplo, tienen fiebre, puedo darle, en función del nivel de la fiebre, puedo darle un valor de 2 o de 1. Si estoy viendo que tienen convulsiones, esa es una cosa muy severa y entonces le doy un valor mayor. Y al final sumo los valores que le asigné a cada uno de estos signos, y tengo una cierta puntuación. Y se tienen que evaluar cada 2 horas. Cuando la puntuación es alta, se tiene que hacer algo con el bebé porque está pasándola muy mal, además de que pues, no se va a nutrir fácilmente. Para la mamá es muy difícil estar alimentándolo cada 2 horas y además ver que pierde lo que comió. Y a estos bebés suele dárseles benzodiazepinas un tiempo e irselos quitando para que puedan salir del síndrome de abstinencia. Tienen además pues una desventaja enorme, ¿verdad? Naciendo después de haber tenido esta exposición al alcohol. Pero esto es el síndrome de abstinencia nada más. ¿Qué es lo que permanece? Pues depende de la cantidad de alcohol que consumió la madre y de cuándo lo consumió. Y para esto hablamos de todos los trastornos del espectro del síndrome o trastornos del espectro alcohólico fetal, también conocido como síndrome alcohólico fetal. Estos niños nacen con 3 características particulares: retraso en el crecimiento, alteraciones cráneoencefálicas y retraso mental. Las alteraciones cráneoencefálicas permiten el que se pueda hacer un diagnóstico en un momento dado. Primero que nada, el diámetro, el perímetro cefálico es más pequeño, son cabezas más chicas, tienen lo que se llama la fisura palpebral, que es la apertura del ancho de los ojos, más pequeño de lo normal. No son realmente unas cosas muy evidentes, no es como puede haber algunas trisomías o algo por el estilo, son chiquitos que parecen comunes y corrientes con ciertas variaciones de acuerdo al grupo étnico, pero ya que uno lo conoce se vuelve algo más fácil de identificar. Está plana esta parte de la cara y la nariz como respingadita, y una de las cosas más características es que en esta parte el pliegue que tenemos aquí, que se llama filtrum, no hay o está muy atenuado, y el labio superior es sumamente delgado. Hay software incluso de reconocimiento facial y algunos grupos que han hecho un trabajo extraordinario para ayudar al diagnóstico, sobre todo en los Estados Unidos, en donde se ve que de acuerdo a las diferencias se puede dar un rango. Qué tan fuerte se ve, por ejemplo, la ausencia de filtrum o cosas por el estilo, o los ojos pequeños. Y con eso se les da un cierto número, de forma tal que se tomen en cuenta varios aspectos para decir qué tan severo, por eso es un espectro alcohólico fetal, qué tan severo es este síndrome. Por ejemplo, en este caso, lo que se ve es de una doctora Ashley, que ha sido promueve de forma muy clara el que se identifique un código de 4 dígitos, en donde se tiene por un lado el crecimiento, cómo está el crecimiento del niño en función de tablas, en qué percentil está. Luego, estos trastornos que se ven en la cara, si se ve 1, 2 o más, si tiene el labio muy delgado, cosas por el estilo. Y luego, cómo está su función a nivel de sistema nervioso central. Si son niños que pueden
pues tener un desarrollo cognitivo común y corriente, o si tienen alteraciones en la memoria o cosas por el estilo. Y luego, ¿qué tanto se sabe qué nivel de alcohol tuvo su mamá, o si realmente sabemos a qué nivel, si se expuso o no se expuso? A veces ese dato se desconoce. De hecho, en algunos niños que se han adoptado después de situaciones de guerra o cosas por el estilo, no se tiene ningún tipo de información respecto a la madre, pero se puede tener una idea de cuando ese niño puede tener el síndrome alcohólico fetal. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que es muy evidente que está en un percentil muy bajo de las tablas de crecimiento, y entonces lo rankeamos, le damos un orden y decimos que eso es un 3. Podemos decir que tiene 3 rasgos claros del síndrome alcohólico fetal, y se le da un número 4, y luego que tiene una disfunción, pues un retardo, un trastorno de sus capacidades cognitivas severo, y que sabemos que la madre consumió. Y a eso le vamos a dar diferentes rangos, es decir, es un 3-4, 3-4, y eso es una cierta severidad del síndrome, de este trastorno, que podemos tener así dentro de los severos varias combinaciones, 12 combinaciones, que yo les decía ahorita la 3-4-3-4, pero pueden ser otras 4-3-4-3, 4-4-3-3, 4-4-4-4, que hablan de la severidad del síndrome alcohólico fetal. Y se puede hablar precisamente ya de si es parcial, si es completo. Lo más delicado es que ese crecimiento deficiente se da en buena medida por una falta de desarrollo adecuado del cerebro. Y el cerebro de estos niños tiene menos circunvoluciones, es decir, es menor la superficie general, por lo tanto está menos plegado, menos volumen, y partes muy importantes como el cuerpo calloso, que ya hablamos en alguna cápsula de neuroanatomía, que es estas fibras que conectan los dos hemisferios cerebrales, están en una posición anómala y de otro tamaño. Y como esto podemos hablar de varias estructuras, también el dermis que conecta las dos secciones del cerebelo, también está raro, está pequeño, está anormal. Todo esto es la base de los diferentes trastornos del sistema nervioso central que pueden llegar a tener desde una incapacidad, una muy mala memoria, hasta realmente un déficit cognitivo muy marcado. Y bueno, evidentemente el diagnóstico del síndrome alcohólico, del trastorno del espectro del síndrome alcohólico fetal, es muy importante. En algunos casos también se ven algunas deformaciones que no mencioné ahorita, como puede ser el paladar hendido, por ejemplo. Y si no hay un diagnóstico y es un niño que va a tener un mal rendimiento escolar, que puede tener trastorno de déficit de atención, pues va a ser un niño que continuamente va a estar teniendo un fracaso escolar. Es muy importante tener un diagnóstico, saber la severidad del síndrome y ayudarles a estos niños a desarrollar hasta donde se puedan sus capacidades. Y desde luego que este conocimiento se difunda, porque es totalmente prevenible. Basta con que la mujer no consuma alcohol durante su embarazo. En cuanto al alcohol y el cerebro de los adolescentes, vamos a platicar ahorita de este tema, teniendo en cuenta que la adolescencia es también, como puede ser toda la formación de la neurogénesis durante la gestación, la adolescencia también es un periodo de cambio muy importante. Y es un periodo de cambio no solo el evidente, el que vemos que crecen, que se desarrollan los caracteres sexuales secundarios, sino evidentemente la parte social. Los jóvenes, los adolescentes, encuentran que no hay nada más importante que interactuar con sus pares, que ser miembros de un grupo, buscar estímulos novedosos, y son altamente impulsivos. Toman riesgos, son exploradores, son muy emotivos, y si nos pusiéramos a platicar un poco de cómo está su cerebro, sabríamos que es un cerebro que está teniendo muchos cambios, no solo químicos en cuanto a la comunicación entre neuronas, sino también estructurales. Y como tal, es un periodo de riesgo para el consumo de alcohol. El cerebro termina de madurar muy tardíamente, termina de madurar hasta los 25 años. Y la maduración se da de la parte de atrás hacia la parte de adelante y de la parte del centro hacia la parte exterior.
Cuando sucede, como esto es lo que sucede, lo último en madurar es la corteza prefrontal. La corteza prefrontal, que es precisamente esa zona del cerebro que nos permite planear y no hacer las cosas con el primer impulso, sino poner un control a los impulsos y decidir qué es mejor para nosotros mismos sin que nadie más nos lo tenga que decir. En el desarrollo normal, desde luego hay muchos cambios durante la gestación, pero más adelante, a raíz de los 9, 10 años, empiezan cambios en el cerebro muy importantes. Y estos cambios no son intuitivos. Uno podría pensar, si es chiquito, tiene poquitas neuronas y luego se hacen más o se comunican mejor. No, en realidad no es así. Lo que sucede es que un niño chico tiene una cantidad de comunicaciones, no un bebé, un muchachito de 8 años tiene una gran cantidad de comunicaciones nerviosas y una red grandísima. Las neuronas, que también ya hemos platicado de ellas en esta página, tienen el soma, la parte más importante del cuerpo de la neurona donde está el núcleo, tienen los axones, que en unas ocasiones son cortos porque nada más se comunican en distancias pues, que están en unos cuantos milímetros, y en otras ocasiones son sumamente largos porque van a otras regiones y se comunican con otras partes del sistema nervioso central, y tienen las dendritas que reciben la información de todas las demás neuronas. Cuando los niños, antes de la adolescencia, de la pubertad, vemos sus cerebros, tienen muchas dendritas, entonces son como neuronas despeinadas que se comunican todas con todas y que están en una enorme comunicación, en una red grandísima. Y en cambio, si vemos el cerebro del adulto es un cerebro peinado, que tiene menos sinapsis, se llaman las comunicaciones entre las dendritas y los axones, que permiten esta manera de comunicación, tiene mucho menos comunicación de sinapsis, pero las vías son más eficientes. ¿Cómo se logra esto? Se logra primero por un proceso en donde efectivamente en la niñez proliferan las sinapsis, los puntos de contacto entre diferentes neuronas. Después viene la poda neuronal, todo esto es postnatal y cercano a la adolescencia. Y la poda neuronal es precisamente que no haya toda esa comunicación, sino nada más la que a lo largo de esos periodos los niños han ido desarrollando. Las que más se usan son las sinapsis que se van a quedar. Y finalmente un proceso de mielinización, que significa que se recubren los axones con una capa aislante para permitir que sea como cables que transmiten muy bien y muy rápidamente la electricidad, que es la forma que se conectan o que se traduce a través de una neurona el estímulo, y luego ya de una neurona a las demás, ahí están los neurotransmisores químicos. Entonces, ¿qué es lo que se conecta durante la maduración cerebral y la adolescencia? Se conecta el sistema límbico, el sistema de las emociones, de los impulsos, al sistema de la corteza prefrontal, el sistema del control, de las decisiones razonadas y de precisamente el evaluar a largo plazo qué sucede. Y por eso las personas que crecen sanamente tienen menor control, tienen menor impulsividad, mayor control y pueden planear adecuadamente qué quieren hacer. ¿Qué sucede cuando los adolescentes crecen en presencia del alcohol? Si crecen en presencia del alcohol, se da una poda neuronal anómala. Es decir, no es que se desaparezcan las neuronas, pero esas neuronas están mucho menos ramificadas y no son las conexiones óptimas. Son en realidad conexiones que sean, si por ejemplo esos son niños, estamos hablando de que los niños de quinto y sexto de primaria ya están bebiendo, que es una tragedia, esos niños están echando a andar ciertos mecanismos y utilizando ciertas vías que son las que se van a quedar, porque las sinapsis que permanecen son las que se han usado, y en cambio otras se van. ¿Quién quita las sinapsis? Las quitan unas células interesantes que se llaman las células gliales. Tenemos 100,000 millones de neuronas, también de esto hemos platicado ya en esta página, pero además muchas más células gliales. Las células gliales son astrocitos, microglia y oligodendrocitos, células que a mí me gusta mucho, no solo verlas, sino sus funciones, porque los astrocitos tienen una patita, así como que una comunicación a los vasos.
Y se ve cuando uno está haciendo tinciones del cerebro y eso se ve como están en contacto con los vasos sanguíneos del cerebro y eso les permite ver el medio, qué está circulando en el líquido cefalorraquídeo. Pero además se tocan unos con otros haciendo una red en todo el cerebro y comunicándose para saber qué está pasando en el cerebro. Y alertan cuando hay alguna situación anómala. Y la microglía son las células del sistema nervioso central que actúan como células del sistema inmune. Si hay algún tipo de daño, son las que limpian, actúan como fagocíticos, se comen, digamos, los desechos, pero también son las encargadas de la poda neuronal. Y esta poda la hacen en función de dejar solo las sinapsis que han sido funcionales y quitar las demás para que la comunicación sea más eficaz. Ahora sabemos que las drogas de abuso modifican la función de la glía, tanto de la microglía como de, en particular, los astrocitos. Y esto es muy importante porque el alcohol activa la glía por diferentes mecanismos y al activar esto puede hacer que la poda neuronal no sea óptima. Una persona que crece con alcohol durante estos procesos esenciales va a tener pues una poda anómala. No significa que no es un retraso mental, como podríamos ver en el caso del síndrome alcohólico fetal, pero sí, precisamente lo que queda es menor comunicación entre el sistema límbico y el sistema de la corteza prefrontal y por lo tanto una gran impulsividad. Y estamos viendo que, por ejemplo, en este análisis, que es una revista muy, muy connotada, que se llama Revisiones Farmacológicas de 2016, están perfectamente tipificados qué es lo que sucede cuando el cerebro del adolescente crece expuesto al alcohol. Bueno, hay cambios a muchos niveles, tanto de receptores como de neurotransmisores, y básicamente queda una situación de inhibición, de desinhibición conductual, como cuando está el alcohol, es decir, personas que pueden decir lo primero que les venga a la cabeza independientemente de los sentimientos de los demás, o independientemente de las consecuencias que tenga para él mismo, una gran impulsividad, mayor facilidad para seguir consumiendo alcohol conforme pase el tiempo y se hagan adultos, mayor incidencia de ansiedad, mayor incidencia de trastornos por consumo de alcohol en términos general y mayor frecuencia de episodios depresivos, además de que se pierde esta flexibilidad conductual que es la que decíamos. Esto no está funcionando, bueno, pues hago esta otra cosa. Por cambios que se dan no tanto a nivel del DNA, sino a nivel de qué tan disponible está el DNA, que son cambios epigenéticos para ser leídos y producir proteínas, y la poda neuronal y la mielinización y todos estos procesos de maduración neuronal. Por lo tanto, si nos ponemos, aunque sea a decir algunas ideas muy, muy contundentes y muy claras, en función de la evidencia científica, sabemos que el alcohol produce cambios importantes a nivel de neurotransmisión, tanto agudamente como crónicamente, y afecta el cerebro. Los efectos conductuales que vemos están en función de la dosis, y la dosis llega y activa, o inhibe más bien, diferentes partes del cerebro que son las responsables de esa conducta que vemos. El consumo repetido de alcohol produce alteraciones en particular en GABA y NMDA, y estas alteraciones se traducen cuando son adolescentes en cambios en la poda neuronal y en el caso de cualquier adulto en una hiperexcitabilidad que se va haciendo más grande conforme pasa el tiempo. Y mientras más baja sea la edad de inicio del consumo, mayor es la afectación en el desarrollo y en el funcionamiento del cerebro. Por lo tanto, en realidad no hay manera de enseñar a un niño a beber. Eso es una cosa que no tiene sentido lógico. No lo vamos a enseñar que aquí en la casa, que no. En primer lugar, los adultos tenemos que tener claro que es un delito darle alcohol a menores de edad, nuestros hijos o cualquier otro. Y está bien, es una ley que está pretendiendo proteger el desarrollo de los jóvenes hasta que lleguen a una edad en que puedan tomar mejores decisiones. En segundo lugar, la mejor manera de enseñar a que los jóvenes tengan una relación saludable con el alcohol es que no beban mientras se está desarrollando su cerebro. Después tendrán un cerebro de verse, capaz de tomar decisiones, capaz de detenerse,
capaz de no afectarse a sí mismo. Además, el consumo de alcohol en las mujeres embarazadas es un gran error. Se entiende si la mujer no sabe los primeros 15 días que está embarazada. Desde luego, si está en edad reproductiva, no debe tener episodios de consumo de intoxicación aguda de alcohol, no es saludable para nadie, pero siempre existe el riesgo de un posible embarazo si tiene vida sexual activa, y saber que el alcohol a los bebés en gestación les hace un daño perfectamente prevenible, evitable, que es para toda la vida. Tampoco las mujeres lactantes, pensar que las cervezas hacen que dé mayor leche es una falta de conocimiento. Lo que sucede es que el alcohol se pasa en la leche materna y entonces el bebé consume alcohol, como además lo metaboliza muy lentamente, pues sí, tiene una inhibición. Va a amanecer a despertar con más sed y más llorón, y lo estamos exponiendo a cosas que no debemos exponerlo. Hay otra situación. El alcohol es prevalente en nuestra sociedad. El alcoholismo afecta a muchas familias, directamente o indirectamente, por violencia, por accidentes, por ausentismo, por muchísimas circunstancias. Y sin embargo, hay una cultura de promover el consumo de alcohol prácticamente en todas las circunstancias sociales. Es importante saber que ni mujeres embarazadas, ni personas que están bajo ciertos medicamentos, especialmente sedantes, pero incluso antiparasitarios, ni quien vaya a manejar, ni desde luego quien no quiera. Y esta parte de quien no quiera, pues me parece fundamental, el generar el respeto a que si una persona dice no gracias, no insistamos. Puede ser una persona que está tratando de evitar el alcoholismo, puede ser una persona que está recuperándose del alcoholismo o que tiene un problema de tracto gastrointestinal, o que sabe que si es adolescente y se le da alcohol y bebe antes de los 18 años, tiene 4 veces más riesgo de desarrollar dependencia que si empezara a beber después de los 21 años. Por eso hay situaciones en que no hay posible consumo responsable de alcohol. El consumo responsable de alcohol se da en ciertas circunstancias, pero no en estas que acabo de mencionar. Sigan con nosotros aquí en Cerebro y Adicciones.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Norberto Francisco Hernández Llanes. El día de hoy les voy a hablar sobre el riesgo de consumo de alcohol en niñas, niños y jóvenes. Pero antes de comenzar, quiero invitarlos a que se agreguen a nuestra nueva red social en Telegram. Búsquenos como Comisión Nacional contra las Adicciones. La Línea de la Vida es un servicio dedicado a la atención y promoción de la salud mental, así como a la prevención, recuperación y rehabilitación de sustancias psicoactivas y emergentes. Nuestro objetivo es brindar atención personalizada a toda la población, sin distingos, incluido todo el personal de salud que en este momento en particular necesita todo el apoyo que les podamos brindar durante los 365 días del año. El apoyo es multicanal, vía telefónica, redes sociales y presencial, de manera profesional y con calidez. Además, se favorece el acceso a otros servicios de salud especializados mediante derivaciones a quien lo necesite. Muchas gracias, estamos de regreso y bueno, vamos a comenzar hablando sobre el consumo de alcohol en menores. ¿Por qué es importante hablar sobre el consumo de alcohol en menores? Nosotros tenemos un problema muy fuerte de salud pública, no solamente a nivel global, es a nivel nacional, debido al consumo de alcohol en niños. Si nosotros vemos las últimas estadísticas que tenemos en nuestro país, podemos ver que alrededor de 4 de cada 10 menores han consumido alcohol alguna vez en la vida y 16%, prácticamente 2 de cada 10, consumieron alcohol en el último mes. Además, existen patrones de consumo de riesgo, patrones que les llamamos de uso nocivo, como el consumo excesivo, que básicamente se refiere a menores que consumen más de 5 copas de alcohol por ocasión. Estos... Las encuestas nos dicen que alrededor de 8.3% de la población menor a 18 años lo consume y tenemos menores que consumen alcohol de forma diaria. ¿Qué quiere decir? Que por lo menos consumen una bebida alcohólica por día, es alrededor del 2.6%. Esto es relevante, ¿por qué? Primero porque en nuestro país el consumo de alcohol en menores está prohibido. La Ley General de Salud establece que la venta o suministro de alcohol a menores de edad es un delito, lo equipara con el delito de corrupción de menores, está penado incluso con cárcel y además porque con los menores que empiezan a iniciar el consumo de alcohol tienen mayor probabilidad de desarrollar una serie de riesgos, una serie de enfermedades durante toda su vida. Esto es importante, vamos a hablar de estas enfermedades. Desde la perspectiva de salud, nosotros estudiamos las enfermedades por el efecto que tienen sobre la calidad de vida. Para nosotros poder hablar de qué tan importante es una enfermedad, utilizamos un término que se llama carga. La carga básicamente nos habla de pérdidas de vida que se asocian a las diferentes enfermedades o lesiones. Esta carga de enfermedad nosotros desde la perspectiva de salud la medimos como años de vida saludables perdidos. ¿A qué me refiero con esto? Básicamente, como podemos ver en la imagen, si nosotros tenemos una persona, un bebé que nace el día de hoy, este bebé tiene una expectativa de vida, nosotros suponemos que va a vivir alrededor de 75 años. Estos 75 años los va a vivir, pero sabemos que en ese ínter pues va a tener enfermedades. Cada vez que este bebé se enferma, o este niño conforme va creciendo se enferma,
nosotros vamos a tener periodos de tiempo en los cuales esta persona, este niño, este individuo, no goza de una salud completa. A ese periodo de tiempo le vamos a llamar años de vida perdidos por discapacidad. Entonces, si yo, por ejemplo, el día de hoy me enfermo, tengo una gripa, el día de hoy es un día que ya no viví al 100% con mi salud, y entonces esto representa un día perdido por discapacidad asociada a esta enfermedad. Si hablamos, por ejemplo, de un niño, conforme va creciendo, conforme va estableciendo una serie de vivencias, vamos a suponer que este niño se convierte en joven, llega a los 22 años y tiene un accidente automovilístico, vamos a hablar de un accidente por consumo de alcohol. De estos 75 años que teóricamente tenía que vivir, solamente vivió 22. Entonces, esa vida que él debió haber vivido y que no la tuvo, ese cachito de vida que se perdió de los 22 a los 75 años, nosotros lo llamamos muerte prematura. Y con esto podemos crear un indicador que nos dice qué tanto impacto tienen las enfermedades en la salud. Si sumamos los días que estamos enfermos, y a eso le sumamos los días que perdemos por muerte prematura, tenemos un indicador que se llama años de vida saludables perdidos, los cuales nos van a permitir ver el impacto que tiene las diferentes enfermedades, condiciones médicas o lesiones en una población específica. ¿Por qué les estoy explicando esto? Justamente por el problema que implica el alcohol para México. Si vemos la imagen, el alcohol es en la imagen que sigue, vemos que el alcohol está presente como factor de riesgo en diversas enfermedades. Los cuadritos que están en azul son enfermedades no transmisibles, son enfermedades crónicas. Vemos que entre más azul estén, entre el azul sea más oscuro, quiere decir que el alcohol tiene una participación en esa familia de enfermedades. Lo que son las enfermedades, o los cuadritos verdes, nos hablan de enfermedades, más bien nos hablan de accidentes y lesiones, otras condiciones de salud que también tienen un impacto. Y el cuadrito rojo nos habla de enfermedades infecciosas. ¿Qué es lo que nos dice esta gráfica? Básicamente tenemos que el alcohol es un factor de riesgo para diferentes enfermedades. Normalmente estamos acostumbrados a hablar sobre alcohol y la principal consecuencia que la gente piensa luego es sobre el alcoholismo. Que es la mayoría de la gente, que es lo que dice, no, es que yo no soy un alcohólico, es que yo no me voy a volver adicto. Bueno, la problemática asociada al consumo de alcohol va más allá del alcoholismo. Sabemos que una tercera parte de estos años de vida saludables perdidos se debe al alcoholismo. Sin embargo, 2/3 partes de esta carga de enfermedad se debe a otras condiciones. En el caso de jóvenes, ¿cuáles son las condiciones más importantes asociadas al consumo de alcohol? Tenemos las cuestiones de salud mental. Ahorita, por la contingencia que estamos viviendo, es un tema muy importante. El alcohol es un factor de riesgo para desarrollar algunas condiciones de salud mental como depresión o ansiedad. Vemos que también el suicidio, el consumo de alcohol es un factor de riesgo. Ahorita voy a hablar un poquito sobre esta noción de riesgo, porque ¿qué significa esto? ¿Que si yo consumo alcohol me voy a suicidar? No. Pero que sea un factor de riesgo quiere decir que una persona que ha tomado alcohol tiene más probabilidades de suicidarse cuando quiere suicidarse que una persona que no ha consumido alcohol. Vemos algunas otras enfermedades. En el grupo de menores de 20 años no es tan relevante, pero sí el daño, sabemos que el daño de alcohol se va acumulando con el tiempo. Tenemos problemas con el sistema inmune, tenemos problemas asociados a accidentes, tenemos problemas asociados a lesiones e incluso algunas enfermedades infecciosas. Ahí también nos podemos preguntar, bueno, ¿y el alcohol en qué forma o por qué podría causar una infección? Pues básicamente, en el caso de infecciones de transmisión sexual, una persona que ha consumido alcohol tiene problemas con su juicio, se le puede hacer fácil decir, bueno, tengo una oportunidad, tengo una relación sexual sin protección y entonces aumento mi riesgo de contagiarme, ¿no? Actualmente sabemos que el alcohol es un factor de riesgo importante para VIH, para otras enfermedades de transmisión sexual y para tuberculosis, que es una enfermedad también muy importante ahorita en nuestro país. Y la que sigue, por favor. Cuando nosotros queremos hablar
sobre prevenir los riesgos, tenemos que pensar desde una perspectiva amplia. La idea de que los jóvenes no beban alcohol tiene dos vertientes diferentes. Primero, buscamos retrasar la edad de inicio en el consumo de alcohol. ¿A qué me refiero con esto de edad de inicio? Que las personas jóvenes empiecen a tomar más alto, en una edad más alta. Entre más me tarde yo en empezar mi consumo, menos probabilidad de desarrollar problemas. La probabilidad no es 0, pero tengo una menor probabilidad de desarrollar problemas. Esto es relevante porque sabemos que durante la adolescencia estamos en un periodo de maduración cerebral. Muchos estudios han comprobado que el consumo de alcohol y el consumo de otras drogas modifican la forma en la que nuestro cerebro se conecta. Y estas modificaciones, que son las que en un largo plazo ocasionan el alcoholismo, ocasionan los trastornos por uso de alcohol, hacen que la gente desarrolle un problema de dependencia, también afectan otras esferas de la vida, que es como por ejemplo la vida escolar. Los jóvenes que consumen muchas veces tienen problemas en la escuela o pueden tener problemas en los que trabajan en su trabajo, con el grupo de pares, etc. Además, la otra cuestión que tiene que ver con retrasar la edad de inicio es justamente con el aprendizaje de estas conductas no adaptativas. ¿A qué me refiero con no adaptativas? Básicamente, ¿por qué empezamos a beber? Puede ser porque nos digan que es divertido, puede ser porque me quiera sentir tranquilo, me quiera sentir en onda, me quiera sentir integrado. Si nosotros hacemos esta asociación muchas veces, ¿no? Me quiero divertir, tomo alcohol, me quiero divertir, tomo alcohol, me quiero divertir, tomo alcohol. Estoy creando un aprendizaje. Y este aprendizaje a la larga me va a implicar que bueno, si al final yo tengo la asociación de me divierto alcohol, cuando después tenga una opción para divertirme, pues ¿qué va a haber ahí? El consumo de alcohol. Hay personas que toman por relajarse, por tranquilizarse, por tratar de no sentirse estresadas. Bueno, lo mismo, están aprendiendo un patrón que a la larga condiciona el consumo de alcohol. Si yo tomo para tranquilizarme y tomo para tranquilizarme y tomo, después voy a requerir ese consumo para poder estar tranquilo. Y como lo mencionamos, estos daños cada vez que consumimos se van a ir acumulando. Por otro lado, también se busca evitar los daños ocasionados por la intoxicación por alcohol. El alcohol es una toxina, tiene efectos en el sistema nervioso, ya lo hemos mencionado, pero también tiene efectos en otros sistemas, por ejemplo en el hígado, en el sistema inmune. Entonces, cada vez que nosotros consumimos, por cantidad muy grande o muy pequeña que sea, estamos metiendo una sustancia a nuestro cuerpo que le ocasiona un daño. Nuestro cuerpo tiene formas de repararlo, pero ¿qué pasa si nosotros continuamos este daño con el tiempo? A la larga a nuestro cuerpo le va a costar más trabajo o van a empezar a aparecer enfermedades, ¿no? Es el caso de la cirrosis. El alcohol ataca las células del hígado. Estas células se pueden regenerar, pero llega un momento en que ha sido tanta esta regeneración que las células se mueren y se forma un tejido cicatrizal. Estos problemas de alcohol son importantes. En un estudio que hicimos en la CONADIC, nosotros encontramos que en el periodo de 2013 a 2016, alrededor de 250 jóvenes de 10 a 19 años llegaban a servicios de urgencias por consumo de bebidas alcohólicas. ¿Qué quiere decir? Fueron jóvenes que tomaron tanto alcohol que los tuvieron que llevar al médico. Estos son los que se pusieron tan graves que llegaron a urgencias, pero ¿cuántos de ellos consumieron y se les dio tratamiento en casa o los dejaron ahí a que se les bajara? Una serie de prácticas que conocemos. Esto es la información que sabemos, pero también tenemos evidencia de que es un factor de riesgo para accidentes y caídas. Se han reportado alrededor de 500 casos al año de personas que se ahogan por consumo de alcohol. ¿Qué pasa? Estoy en la fiesta, estoy en la alberca y estamos tomando y de repente a alguien se le ocurre aventarse,
mi cuerpo no reacciona igual porque está intoxicado y me ahogo. Ya mencionamos los problemas de salud mental, las enfermedades de transmisión sexual, el embarazo adolescente. El embarazo adolescente, aunque no sabemos qué porcentaje está asociado al consumo de alcohol, sabemos que es un número importante. Y ya lo mencionamos, ¿no?, con el desarrollo de dependencia. La que sigue, por favor. Se vuelve muy relevante hablar sobre alcohol en la adolescencia. ¿Por qué? Básicamente la adolescencia es un periodo de cambio, es una etapa donde estamos cambiando. Los libros definen la adolescencia como un periodo de transición de la niñez a la etapa adulta, donde los individuos, ¿qué pasa?, empiezan a desarrollar la responsabilidad sobre su persona, ¿no? Y esta transición, ¿qué implica? Pues implica un aumento de responsabilidad individual, disminuye la supervisión de los padres, ya el joven ya es más independiente, ya es más libre para tomar decisiones, disminuye, aumenta la influencia de los amigos o de las figuras de imitación. Esto también es súper importante. ¿Por qué? Porque el círculo de amigos va a hablar mucho de la conducta de nuestros jóvenes y se da la iniciación a los roles del mundo adulto. ¿Qué quiere decir esto? Que los jóvenes, al tratar de insertarse a este mundo, pues van a tratar de asumir lo que ellos saben o lo que ellos entienden como ser adulto. Aquí la adolescencia es vista como un fenómeno no solamente biológico que implica la maduración, sino como un fenómeno cultural, social. ¿Por qué? Porque también la adolescencia no se vive igual en una ciudad tan grande como México, como en una provincia o en una zona rural. Entonces también tenemos que estar muy conscientes de cómo se está viviendo la adolescencia en el lugar donde nosotros estamos viviendo, donde estamos trabajando. Y bueno, es importante saber cómo podemos evitar este consumo. Ya se los mencioné al principio, en México, para la ley mexicana, el consumo en menores está prohibido. Esto es importante, ¿por qué? Porque el consumo de alcohol en menores es parte de una clasificación más grande que se llama uso nocivo. Sabemos que el alcohol es un producto comercial, es un producto legal, es un producto que se puede adquirir en las tiendas, en las tiendas de conveniencia, en las tiendas departamentales. Es un producto que históricamente ha acompañado a la humanidad, pero existen ciertas prácticas relacionadas con el consumo de alcohol que sabemos que tienen un daño mucho mayor a las personas que lo hacen. Una de estas prácticas de uso nocivo es justamente el consumo por menores de edad. También el consumo en mujeres embarazadas es una práctica de uso nocivo. Las personas que conducen y toman bebidas alcohólicas es un uso nocivo de alcohol. Las personas que operan maquinaria pesada, las personas que tienen a su cargo otras personas, también es uso nocivo, y el consumo excesivo. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque el consumo en menores siempre va a ser una práctica no recomendada por el daño que puede ocasionar. Hasta el momento no se sabe, los estudios no han marcado un límite, no tenemos algún artículo, alguna información que nos diga este es un límite seguro. Por lo tanto, se busca que los menores no consuman, que consuman lo más tarde posible y reducir los daños en los menores que lo han hecho. Y algunos consejos que les puedo brindar el día de hoy para evitar el consumo de alcohol en niñas y niños es analizar nuestra propia conducta. Al final, nuestra relación con el alcohol está modelada por lo que vemos. Los niños que viven, los niños o jóvenes que viven en hogares donde se consume alcohol tienen más probabilidad de utilizar alcohol. Ajá. Incluso también estudiar nuestra propia relación con el alcohol. ¿Cuándo consumo yo? Lo que les mencionaba al principio, si yo consumo por tranquilizarme, ¿qué es lo que estoy enseñándole a mis hijos, no? Que para estar tranquilos tienen que recurrir a una sustancia. Si yo consumo para pasármela bien, ¿qué les estoy enseñando? Que para estar bien, para estar divertidos tenemos que consumir. Entonces, empezando por analizar nuestro propio consumo,
podemos empezar a provocar un cambio en nuestros menores. La comunicación asertiva también es muy importante. ¿Qué pasa? Pues que muchas veces en muchos hogares esos temas no se hablan, se esconden o se esconden al papá y no le vayas a decir a tu papá que pasó esto. Entonces lo mejor que es hablarlo de frente, hablar las cosas como son. Muchas veces como padres podemos sentirnos no preparados. Tenemos instancias como la línea de la vida donde nos pueden asesorar, nos pueden dar información sobre qué decir, sobre cómo decir, pero es importante que sepamos justamente estos daños, estos conflictos, que podemos hablarles de una forma abierta, sin estigmatizar, sin señalar la conducta como algo negativo y verlo en un contexto, ¿no? No es lo mismo un contexto experimental, donde a lo mejor le dieron a probar en una fiesta a una persona que ya lleva muchas veces que ha caído en estos consumos, ¿no? Fomentar la autoeficacia, que ellos tomen control sobre sus vidas, sobre sus consumos. Tenemos que enseñarles a decir que no. Esto es muy importante. Nosotros muchas veces como adultos no sabemos decir que no, así de, ay, dile que no estoy, ay, dile que al rato le llamo, ¿no? Si ellos aprenden a afrontar sus decisiones, si ellos aprenden a tomar las riendas de su vida, les va a permitir decidir cuándo pueden tomar, cuándo no pueden tomar, si es algo positivo, si es algo negativo para ellos. Esto va de la mano con enseñar habilidades sociales, que ellos sepan decir que no, que ellos tengan asertividad, que ellos puedan hablarlo con sus amigos en estos términos. Y la práctica de conductas alternativas también es importante. Muchas veces, ¿por qué se inicia el consumo de sustancias? Pues por aburrimiento, porque no hay nada que hacer. Si nosotros tenemos algo que enriquece nuestra vida, llámese deporte, llámese cultura, llámese otras actividades, estamos dejando menos tiempo para este consumo experimental o este consumo en otros contextos. Como profesionales también es importante estar conscientes de esto. Hablamos de las estrategias, sabemos que es una práctica común, decíamos 4 de cada 10 menores han consumido, entonces es importante que los profesionales de la salud estemos al pendiente de menores que pudieran estar consumiendo. Los padres de familia también, no solamente es un papel de la familia, es un papel de todos. Todos nos tenemos que involucrar en esta problemática que nos afecta. ¿Cuáles son estas señales? Los cambios repentinos de conductas. Un joven que es alegre, un niño que es alegre, se vuelve tímido, se vuelve iracundo, se enoja de todo. Una niña que era muy abierta, muy sociable, muy extrovertida y de repente se empieza a ocultar de la familia, empieza a tener secretos. Estos cambios de conducta nos hablan que algo no está bien. Cambios en el grupo de amigos, las personas con las que acostumbraba a frecuentarse, de repente ya no aparecen y ahora está con un grupo nuevo de personas. Problemas en la escuela, problemas en el trabajo para los jóvenes que trabajan o con sus familiares. ¿Qué pasa? Que muchas veces este consumo ocasiona problemas como ausentismos, como llegadas tarde y entonces empieza, ¿no? Puede empezar desde algo muy sencillo como llamadas de atención, así a lo mejor lo sacan de alguna clase o tiene algún problema con algún examen, etcétera, hasta pues ya problemas mayores como expulsiones o despidos, ¿no? Señales físicas, el alcohol ocasiona señales físicas, los ojos rojos, tienen problemas para hablar, arrastran la lengua. Si tienen un nivel alto de alcohol, también vamos a ver fallas en la coordinación, les cuesta más trabajo agarrar las cosas, o ¿qué es lo que hacen para compensar? Pues piensan más, ¿no? Voy a agarrar un vaso, entonces se esperan más tiempo para calcular bien y que no se vea el movimiento tan errático. El olor a alcohol o el aliento alcohólico también es una señal, pues, obviamente. Problemas legales o con figuras de autoridad, pues esto lo vemos, por ejemplo, en los toritos, ¿no? Que llegan y que los paran. Además de esto, hay otras prácticas que también nos tienen que hablar señales de alerta. Una de estas prácticas es el precopeo. Los jóvenes que antes de irse a una fiesta, en una casa o en algún otro lado, se van a consumir alcohol. Un estudio que acaba de publicar el doctor Jorge Villatoro
encontró que las personas que precopean tienen 3 veces más probabilidad de tener un abuso o una intoxicación con alcohol, tienen más probabilidad de intentar hacer un suicidio. Entonces es una conducta que puede llegar a ser muy problemática para los menores que hay, y alrededor del 25% de los menores, bueno, de los jóvenes menores de 25 años lo han hecho alguna vez. Otras prácticas de riesgo también son, por ejemplo, el consumir alcohol muy barato, los famosos panalitos o las bebidas alcohólicas que son muy baratas. Muchas veces no sabemos de dónde vienen, muchas veces no sabemos qué proceso de fabricación siguieron y pueden significar un riesgo importante a la salud. Ahorita durante el periodo COVID se han identificado más de 200 casos de intoxicaciones por metanol relacionados justamente al consumo de estas sustancias. Como son sustancias baratas, los menores que no tienen fuentes de ingreso regulares muchas veces recurren a ellos, ¿no? Por lo que también es una práctica de riesgo. Las gomichelas hacen que el alcohol sea más agradable al gusto y entonces aumentan la probabilidad de que se consuma, o otras prácticas de riesgo como por ejemplo el consumo de alcohol por vías, le llamamos por vías alternas a la oral. Básicamente son jóvenes que consumen alcohol pero por otras vías, ¿no? Por ejemplo, impregnar tampones con vodka y luego introducirlos, o este tipo de cosas. Estas conductas ocasionan daños muy fuertes a la salud, y también nos hablan de que el joven puede estar en un problema de consumo de alcohol. Finalmente, ¿quiénes pueden identificar las señales? Ya hablamos del personal de salud, pero como les mencioné, esto es un problema de todos, padres y otros familiares. Aquí es importante incluir a toda la familia. Muchas veces los hermanitos, las hermanitas o los primos pueden llegar a detectar algo, pero si no existe un ambiente adecuado donde se puedan compartir esta información, pues el problema se deja crecer, ¿no? Los maestros y otro personal escolar, como ya les mencioné, uno de los factores donde muchas veces se destapa el problema es en la escuela. Entonces, los maestros también pueden, desde la perspectiva de, oiga, su hijo no está bien, hemos observado algunos problemas, él no era así, etc. Los grupos de amigos, esto es importante. Tú eres su amigo, entonces cuídalo. ¿Cómo lo vas a cuidar? Pues diciéndonos si está pasando algo, ¿no? Y el papel de los profesionales de la salud. Para terminar, pues invitarlos, si tienen alguna duda, si necesitan más información o si tienen algún familiar que necesite algún tipo de apoyo, pueden comunicarse a la línea de la vida al número 800-911-2000, donde hay profesionales capacitados las 24 horas al día y que pueden ayudarlos. Muchas gracias. Gobierno de México. La Línea de la Vida es un servicio dedicado a la atención y promoción de la salud mental, así como a la prevención, recuperación y rehabilitación de sustancias psicoactivas y emergentes. Nuestro objetivo es brindar atención personalizada a toda la población, sin distingos, incluido todo el personal de salud que en este momento en particular necesita todo el apoyo que les podamos brindar durante los 365 días del año. El apoyo es multicanal, vía telefónica, redes sociales y presencial, de manera profesional y con calidez. Además, se favorece el acceso a otros servicios de salud especializados mediante derivaciones a quien lo necesite. Gobierno de México.
un héroe y con tu capa puedes enfrentar todo. En estos tiempos de pandemia, el estrés, tristeza, enojo y desesperanza se convierten en tus peores enemigos. Pero no estás solo. Tu capa, el Centro de Atención Primaria en Adicciones, está contigo. Aquí hay apoyo psicológico, acompañamiento, acciones preventivas y apoyo para la familia. Ubica el más cercano llamando a la línea de la vida, 800-911-2000. Usa tu capa y vence a las adicciones. Juntos por la paz. CONADIC. Gobierno de En los México. últimos años ha aumentado el número de mujeres que sufren problemas de adicción y la pandemia ha complicado aún más la situación. Si no te sientes bien, si crees que necesitas un escape, no estás sola. En Centro de Atención Primaria en Adicciones hay apoyo psicológico, acompañamiento y asesoría. O llama a la línea de la vida, 800-911-2000. No apagues tu vida. Usa tu capa. Juntos por la paz. CONADIC. Gobierno de México.